Si hablamos de los componentes que va teniendo un puente, mucho va a tener que ver el tipo de puente que veamos. Me refiero a, por ejemplo, las diferentes luces o longitudes que un puente puede llegar a tener. Pues obviamente, como ustedes bien ya saben, de aquellas tablas, depende mucho si pues son luces cortas, luces largas, y obviamente así el tipo de material que mejor se acople. Están temas como también, por ejemplo, características de montaje o constructibilidad para saber si pues va bien alguna alternativa o se acopla mejor otra. ¿Qué les digo yo? O sea, hay mucha tela que cortar ahí, pero lo importante es que ustedes tengan, digamos, toda esa paleta de opciones es para que cuando ya se topen con el proyecto, analicen cómo van los componentes y dentro de esos componentes ustedes elijan los mejores materiales que se acoplen o las tipologías que vimos en la presentación 2. Esta sería la tercera. Partes de un puente, importante acá, una imagen habla más o dice más que mil palabras. Eh, si gustan, vamos de arriba para abajo. Acá pasa una clasificación bien importante. Cualquier puente que ustedes vean se compone principalmente de dos partes. La parte de arriba, entiéndase, vigas, diafragmas, banquetas, barandas, losa o tablero y la superficie de rodamiento. O sea, básicamente, lo que, si ustedes prestan atención aquí al puntero, va aquí, ¿sí? Tenemos vigas, repito, tablero, banquetas, podría haber algún rodillo, barandas o defensas vehiculares, también pueden estar acá, capa de rodadura o superficie de rodamiento, losa o tablero, es lo que compone la superestructura, ¿sí? Entonces tenemos superestructura. Y la subestructura es todo lo que no mencionaba, todo lo que está abajo, ¿sí? Arrancamos desde el apoyo que está debajo de las vigas, que ya vamos a ver en un ratito, son los neoprenos, que pueden ser los pines o los pasadores. Notarán ustedes que cada vez que pasa alguien de pura casualidad ha caminado sobre un puente y, digamos, pasa algún tráiler o un camión pesado, ¿qué es lo que sienten? Empieza a vibrar, ¿verdad? Empieza a vibrar y se siente bastante. ¿Qué es lo que pasa? Eh, si nosotros generáramos un puente de tal magnitud, tal peso, tanta rigidez como para que no vibre, cuando pasa un vehículo muy pesado, ese puente sería muy exageradamente caro. Entonces, digamos que qué es lo que permite unos puentes, se amplía un poco el margen de deformación hipertefales. Siempre trabaja con una viga simplemente apoyada. Y al momento de que una viga simplemente apoyada entra, pues ustedes de análisis estructural deberían de tener en mente que entonces no tiene una restricción en el momento. Los apoyos están libres de rotación. Por lo tanto, es muy fácil que refleje verticalmente al centro. Entonces, con eso, quiere decir de que cada vez que pasa un vehículo, el centro va a deformar, y normalmente para poder eh, llevar esas deformaciones sin que cause problemas a las vigas, lo que hay que hacer es pues proveer algo que se deforme conforme va el puente. Entonces son unos pequeños cauchos que ya los van a ver, y estos pues son los que a partir de ahí para abajo ya tenemos la subestructura. Voy explicándolo acá. Super, perdón, subestructura son los apoyos o los cauchos de neopreno. Luego, debajo de ellos se coloca una viga cabezal, ¿sí? Una viga cabezal. Tenemos también, aquí pues aparece como bastión, pero en realidad es un muro, ¿sí? Tenemos, miren, la subestructura de un puente es tal vez de las partes de un puente que no se ve, pero es bien compleja. Y es que este elemento funciona, el estribo específicamente, estribo se refiere a todo el conjunto que tenemos acá, ¿sí? O sea, esta pantalla, este aletón, los apoyos, la viga cabezal y la cimentación. Todo eso es un estribo. Quiere decir de que una subestructura podría estar sí o sí conformada por dos estribos y adicional
una subestructura, además de tener estribos, podría tener apoyos intermedios o pilas intermedias, que es básicamente un sistema de marcos, ¿sí? Generando un apoyo intermedio a cierta distancia de la longitud del puente para que obviamente podamos controlar mejor las deflexiones. Eso permite que podamos tirar luces o cubrir distancias más grandes. Luces no, vamos a tener más segmentos de luces, ¿verdad? Entonces, eh, acá nosotros podemos ver que cada estribo tiene una complejidad, ya la vamos a ver más adelante, pero para que ustedes me vayan siguiendo aquí de entradita. Y es de que precisamente cuando, a ver, si vemos esta imagen, lo que tenemos es un estribo que está en contacto con el agua, ¿sí? Quiere decir de que naturalmente ahí está circulando un río, ¿sí? Y el puente es para superar ese río, eso es un hecho. Pero normalmente los ríos tienen crecidas máximas y a veces cuando llegan a sus crecidas máximas se desbordan. O sea, hay puntos, ¿verdad?, donde los ríos pues, llegan a ser bastante anchos. Entonces, ¿qué es lo que hace un puente? Un puente, digamos que no se puede dar el lujo de estar pensado en que siempre sea para esas crecidas y desbordamientos máximos. Porque si por ejemplo ustedes van a Reu o a cualquier lado de la costa que esté ya cerca de la costa sí, digamos toda la franja de la costa sur, normalmente ahí ya se conectan todos los ríos, ¿sí? Se recordarán de su curso de hidrología, que ahí es donde van aportando más bueno, sí, todas las microcuencas ya van generando pues las cuencas principales o las cuencas y ya casi siempre es un río el que llega a conducir todo el agua hacia el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las crecidas en esos puntos son bien grandes. Uno, lamentablemente, digamos, no se puede dar el lujo de hacer puentes de 200 metros, 100 metros, que cubran todo lo que se puede crecer o desplayar un río. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que prever primero esa sección hidráulica, ¿sí? Digamos que yo, que ya tengo la información hidrológica, necesito crear un puente, o bueno, necesito cubrir un área hidráulica de, qué sé yo, 100 metros cuadrados, por ponerles un ejemplo. Y obviamente ese río va a tener una velocidad. Tengo mi velocidad, tengo mi área hidráulica y eso me da pues mi caudal, ¿verdad? A sabiendas de que ese es el caudal y yo lo tengo que mantener, lo que yo puedo hacer es modificar el área hidráulica. Como hacer áreas hidráulicas que sean muy extendidas involucra puentes muy largos, lo mejor es reducirlos. Entonces yo puedo, ojo, esto hay que hacerlo con cuidado y siempre en conjunto con un hidrólogo. Lo que pasa es de que uno, o sea, si fuera así de fácil, uno diría, no, hagamos puentes de 1 metro de luz, o sea, eso se va como una losa, o puentes de 9 metros, que eso se va como una losa. El problema es de que normalmente para hacer eso habría que crecer y elevar demasiado la rasante. A lo que voy es que, digamos, 100 metros cuadrados, para, para ver de crecerlos, se puede hacer de muchas varias formas, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo que a veces en las crecidas, 100 metros cuadrados, a lo mejor aquí es porque esto pasa. Hay ríos que los carros pueden pasar sobre ellos. Tienen una altura de agua, ¿qué le digo yo? 80 centímetros. ¿No? Si yo necesito acá un área hidráulica de 100 metros cuadrados en 80 centímetros, asumamos que esto es cuadrado. Para fines de rapidez. ¿Qué longitud debería de tener? Tengo 100 metros cuadrados y tengo una altura de rectángulo de 80 centímetros, ¿cuántos metros necesito cubrir? 80, 80, 80. Y entonces acá tenemos una longitud de 125 metros. Eso no es ya, ya es un buen número.
Bueno, digamos que, está bien, digamos que aquí de por sí tenemos 125 metros. ¿Qué tipología estructural para puentes me puede cubrir 125 metros? Un arco, muy bien. ¿Sí? Puente tipo losa, descartado, ¿no? Digamos hasta 9 metros. Puente postensado, ¿todo eso? ¿O pretensado? Postensado. Se queda como en 40. Acero igual se queda como en 60. Entonces, casi que son un arco. O armaduras. ¿Verdad? Una armadura, de hecho sí. Eh, cuando una de 120. Entonces, los puentes empiezan a encabezarse. ¿Qué puede hacer uno? Uno toma esos 125 y dice, bueno, si yo necesito 100 metros cuadrados, vamos a pasamos esos 100 metros cuadrados a un ancho de 25 metros. Entonces, ¿qué altura me da este cuadro? Ustedes necesitan una sección hidráulica, ¿verdad? ¿Cuánto? Perdón. 4 metros. Ah, entonces aquí es donde viene el criterio ingeniero, que es el que estoy tratando de traer con ustedes. Uno necesita 4 metros. ¿Qué es lo que hace? Uno, naturalmente, de por sí tiene, miren, casi siempre los ríos andan, ¿qué les digo? De 1 metro hasta unos 3, más o menos. O sea, en las condiciones topográficas que yo les hablo, de 1 a 3. En este me quedan 80, de 3 metros, y digamos que aquí mi puente tendría que estar así, ¿no? Asumimos que estas son de crecida máxima. Pero, como ustedes pueden comenzar los puentes, ¿vale? No, siempre le mando de un grado, no está casi escrito. Me parece que lo estoy tratando de compartir aquí un concepto. Si ustedes aquí le dan una H de 4 metros, lo que hacen es de que reducen el puente de 125 metros a 25, y es un título de la cultura. De ahí ahorraron bastante pesado. Y van a ver mejores carreteras. Entonces, uno lo que tiene que hacer es generar una rasante que llegue hasta aquí. Si yo aquí estaba a una altura de 3 metros, pero necesito todavía crecer 1 metro, ojo que esto no está un pequeño. Entonces, uno lo que puede hacer es crear estilos que puedan impulsar el acto. Entonces, muchas veces ustedes verán esta tipología de templos, ¿sí? Pero que trate más. ¿Sí? Ahora bien, eso es parte de la subestructura. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Los de trabajo como relleno estructural. Entonces, si yo estaba aquí a una cota de rasante, por ejemplo, que los niveles 220 metros sobre el nivel de mar, necesito que mi rasante, y ahí es donde tiene que ir relacionado el estructural con el diseñador geométrico para acá. Ustedes aquí la cota la rasante, pero también, muchas veces es más barato rellenar que hacer puntos de 125 metros. Pero generalmente no son siempre puntos de equilibrio. Nuevamente, ahorita voy a ver, por ejemplo, si ustedes crecen la rasante a este punto, eh, recordemos también que hay pendientes de diseño para recuerdos. Para nuestro vertical, bueno, yo tengo que ir generando suaves en nuestra. Es puro. No se trata solamente de efectos. Voy a crecer un momento, pero no es de que cuando ustedes van a pasar un puente, sientan una gran, pues, o sea, hay que desarrollar esa como pequeña rampa para adquirir ese nivel de rasante y llegar, te lo digo, a una cota de 221 metros sobre el nivel de mar. Tampoco es una barbaridad, pues no puede. Pero hay un punto de equilibrio donde uno dice, bueno, pues las crecidas, siempre bajo un área de órbita de 100 metros cuadrados, digamos que alguien se las quiere llevar aquí por economizar y dice, mira, yo puedo hacer un puente tituloso, se lo cuesta hasta 20. ¿Por qué? Eso es de la clase. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si ustedes, miren, me ofrezco un puente losa, una longitud del puente de 10 metros. Igual.
Tenemos acá una diferencia de altura de 3 metros, ¿no? Tenemos que aquí un solo un metro. Si va esto, va a desarrollar obviamente un área aquí natural, que es un área multiplicada, porque el hecho de la carretera me da un volumen, ese es volumen de relleno, ¿sí? De tráfico. Pero ¿qué pasa si yo entonces ahora acá quiero utilizar un puente de 10 metros? Nuevamente, podemos decir, ¿qué altura necesito? 10 centímetros. No voy a exagerar aquí porque no está, pero está aquí igual. El detalle está en que de aquí, sí, nuestra escala es súper bueno, pero esto está a una diferencia de unos 5 metros. Ahí ustedes automáticamente, aunque se ahorraron un tiempo, encarecieron un relleno. Y lo encarecieron inmediatamente. Desarrollaron una pendiente que logra cubrir 7 metros. Para empezar, ningún diseñador tampoco va a querer trabajar con ustedes. Pues si ustedes se dedican a carreteras, van a ver a través. Entonces, porque esto, solo hacer ese cambio, implica que les digo 400 metros atrás, el diseñador tuvo que haber empezado a hacer unos rampitos hasta llegar a este punto. Y todo eso en un área de relleno muchísimo dinero. 7 metros de altura en 400 metros. O sea, que hagamos la inversa. Por favor, encuentren si esta es la altura de 7 metros para una pendiente del 6%, tengo que necesitar. ¿No? Para 7 metros, una de 117 metros. Ahora, la misma historia para una pendiente de 6%, pero un metro. O sea, si la pendiente es de 6% y tiene un metro cada. Metro. Entonces, aquí es donde. Ustedes hubieran hecho. O rellenan 117 metros, va a pesar. Pero eso sí, o sea, tampoco no se puede tener todos los días. Encontramos un equilibrio, pues en toda la mano de en algunos proyectos va a ser factible que ustedes rellenen más. El banco de materiales lo van a tener ahí. O del mismo, como dicen por ahí, del mismo poder salen las correas. ¿Sabes? A veces en la misma excavación del proyecto lo mismo que esto se pero en esos es, es lo mejor que les puede pasar porque no lo esperan y les han mandado, no sé, no, pero no siempre pasa. O sea, nunca que esperar entrar ahí mi banco de materiales de Selecto. Tampoco es así. Bueno, sí pasa. Pero, y también, muchos de los proyectos que ustedes trabajan, por ejemplo, proyectos como este, digamos que en la costa sur, pasa un montón. Cuando vemos un puente, el problema con los materiales es que muchos van arenosos. Entonces, uno puede encontrar un banco de materiales bueno que va hacia arriba, o digamos hacia el norte, que les digo a unos 50 metros. Imagínense que ustedes están trabajando puentes cerca de Chapelita. Ustedes van a buscar ahí un selecto. Bueno, no sé. O voy a tener un proyecto cerca de la costa. Pues, mientras más cerca del mar están, cuesta un poquito. Entonces, muchas veces no solo es el volumen de relleno, sino que también algo que, pues, digamos, uno como está empezando y como todo un ingeniero parece por recién salido de la U, puede comportar. A veces lo que nos convierte es el costo por transporte. Ir a traer este volumen de selector 30 kilómetros de distancia, encarece. Y encarece un montón. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿por qué les digo todo esto? Yo sé que se sabe poquito de componentes de puentes, pero es importante que lo sepan. Y lo vamos a repetir, o sea, al final, sobre todo lo que busco es de que cuando ustedes vean algunos de estos proyectos, vean la nota que sacan, porque lo están aprendiendo a hacer eficiente. ¿Ya? Y esto, créanme, o sea, a mí me llevó años aprenderlo todo. La cosa es que ustedes lo aprendan, ¿no? Traten de aprovechar. ¿Sí?
Lo afecta impresionantemente. Excelente. Entonces, por eso les digo que siempre tiene que ir de la mano de un hidrólogo, porque si afecta. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Les muestro, así como en este ejemplo, lo que pasó es de que, si se dan cuenta acá, hay unas crecidas bien fuertes, ¿sí? Y si uno empieza a irse aguas arriba, este río tiene una particularidad. Miren, igual, o sea, conforme empiecen a ver proyectos se van a dar cuenta. ¿Cómo identificar un río? O sea, va siempre rodeado de arbolitos. O sea, es bien fácil verlo miren, o sea, aquí cómo encuentro el río, va aquí, ¿verdad? Va aquí, etcétera, etcétera. Es fácil verlo. Eh, el agua es viva. Entonces siempre tiene bastante vegetación a la par. En este punto, justamente lo que pasaba es de que crecía tanto el río que llegaba, porque de hecho nosotros quisimos generar una entrada a Mayuelas por este punto. ¿Qué es lo que pasa? Que de hecho aquí hay tres curvas. Si los que les gusta carreteras tienen fino el ojo, pueden ver que aquí hay una horizontal, otra horizontal contraria y luego otra. Varias cosas. ¿Eso qué creen que le puede causar a la velocidad del tráfico? La va a bajar. Están metiendo tantas curvas, o sea, sí ayuda, pero al diseñador, pero no al que lo va a usar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que nosotros en ese proyecto específico teníamos el requerimiento de mantener una velocidad mínima de diseño. Obviamente, alguien que va en un carrito que va averiado puede ir a 5 kilómetros por hora, pues, o sea, eso no pasa nada. Pero la velocidad mínima de diseño, si no estoy mal, andaba alrededor de 90 kilómetros por hora. Preparar una carretera para esa velocidad implica muchas cosas. Por ejemplo, no pueden ustedes dejar eso implica, ¿verdad? Digamos que ahorita no mucho me recuerdo, pero creo que la pendiente andaba alrededor de un 3 o 4%. Entonces, ese tipo de cosas nos genera distancias más grandes que a la larga van requiriendo un desarrollo de relleno un poquito más grande. Entonces, no es imposible llegar, o sea, solo, digamos, si esto es un 3%, pues deberíamos no son 16 metros, sino son 32 tonos, 3.2, ¿no? Pero es caro. O sea, hacer una carretera de alta velocidad es caro. O sea, uno tal vez no lo ve porque solo pasa de rápido y ya. Y alguien dirá, no, pero es que uno ni, qué sé yo, mi conducta cívica puedo pasar eso a cívico. El problema es esta situación. ¿Sí? Porque ellos las distancias de tiro que necesitan para cualquier curva son mucho más amplias. El ancho de carretera es mucho más grande. También demanda comprar más terreno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese proyecto que pasó, nosotros cuando vimos esa triple curva, bueno, no nosotros desde el diseñador geométrico, lo que hizo fue, esto en velocidad me mata, y yo lo que estoy tratando de ver ahorita es de acá, sacar la carretera. Quería ver cómo podía bordear aquí este medio que pobladito y el cementerio y venir a caer acá. De hecho, eso pasa muchas veces. Verán ustedes proyectos nuevos, vean, tal vez el libramiento de Chimaltenango, lamentablemente no es el mejor ejemplo, pero hay proyectos que tuvieron la misma idea que ese, que fueron bien ejecutados, y ahí lo puede ver uno. En cambio, ¿qué pasaba antes cuando uno quería ir a vuelta y pasaba por Chimaltenango? Un dolor de cabeza. Bueno, por lo menos salió unos sintiéndose. ¿Quién me llamaba ahí? Pero bueno, el problema es de cómo la ventaja, o sea, el problema es de que uno entraba a una carretera de pocas dimensiones y bajaba mucho la velocidad. Habían otros que la bajaban más. Pero el libramiento lo que empezó fue, ok, vamos a rodear, vamos a generar una ruta con menos curvas. Y sí he tenido mucho problema en cuanto a taludes y en cuanto a drenaje. Pero ya es otra historia. Entonces, por eso es de que uno no puede escatimar bien. Yo sé, parece. No sé, más alimentar. Eso fue lo que dije en el ¿no? Y por eso está conectado. Entonces, los proyectos de carreteras tienen mucho que ver. ¿Por qué me voy ahora a carreteras y me sale un poco de las partes del puente? Porque esto a ustedes les va a dar la idea de qué es lo que tienen que conseguir o tener en mente para este tipo de detalles.
Entonces, así como este puente, al final lo que se hizo fue que si no estoy mal, sí se logró subir un poco, eh, pero sí causa bastante problema. Incluso si no estoy mal, creo que la propuesta final lo que agarraba era no, no subir el puente, sino que, porque salía muy caro, sino que fue bajarlo. Entonces el puente tenía porque lo he visto que tiene un terreno impresionante. O sea, uno entra como que si fuera una pista de NASCAR, pero sí, o sea, sí, entra uno. Entonces, es ahí donde el señor le devuelve la chibolita a la estructura y diseñar un puente con ese tipo de características. Ustedes es una fuerza centrífuga impresionante y cuantas cosas más. Pero, o sea, es bueno que ustedes lo sepan. Entonces, digamos que quien controla ese tipo de rellenos, para regresar al punto, que tiene que ver con esto, es el estribo. ¿Y qué es lo que pasa? El estribo, entonces, se vuelve multifunción. Soporta mis vigas, ¿sí? Soporta el tablero. Acá le está soportando, digamos que los dos estribos son los que están soportando todo el tablero. Pero hay muchos entusiastas que dicen, no, yo puedo hacer un estribo de 7 metros. Hay alguien, alguien siempre dice, el problema está en que ahora díganme ustedes, ¿cómo contienen 7 metros de un selecto que debe estar compactado, que va a estar recibiendo una carga viva variable? Tiene cantidad de ciclos en un día, incluso. Entonces, el estigma, además de estar previsto para recibir la carga vertical de la superestructura, también debe recibir este empuje. No es un empuje cualquiera, es un empuje que tiene un approach. Un approach se le dice a toda la parte que está dentro del puente. Approach viene de la palabra approach. Pero no sé quién le dijo approach, o no tenía ni establecido el acento, pero le digan approach. Entonces, el approach es lo de hecho aquí lástima que no está en este esquema, pero yo lo vamos a ver. Es bueno que lo sepan entre las patas de un puente. El approach se encuentra antes del estribo. Podríamos decir que, pero mire cómo sé cuál es approach y cuál es carretera. De donde arranca esta rampa para llegar al nivel de rasante, todo eso es approach. ¿Sí? Y de aquí para atrás es carretera. Eh, Lo que sí podemos hacer es poner una losa de aproximación, que es la otra parte que ustedes ven allá, y esa losita lo que hace es de que disminuye un poco el empuje de la llanta, ¿sí? Conforme va aquí por la otra lado, conforme la llanta va ingresando al punto, eh, ante una carga, aquí se genera una distribución de cargas alrededor de toda el área de la losa de aproximación. Es decir, es un difusor de esa presión de la llanta. ¿Sí? Trata de distribuir en un área más extensa. Entonces al muro no le impacta tanto. Lamentablemente, no sé por qué, hay muchos ingenieros que se dejan a puentes que no lo dejan. Ashton pide que lo dejen. Eh, no sé si es por ahorrar dinero. Porque, o sea, no es una cosa, no es una cosa de ciencia aplicada en el espacial. O sea, uno te da una losa como de 2 metros, 3 metros, lo que sea, pues, unos que son unos 30 centímetros son armados así, de malla. Pero muchos se lo, incluso si ustedes van a un puente y cuando antes de entrar al puente sienten que hay un bache, es porque no tienes, o segundo, antes de entrar, es lo que pasa. Entonces, no tienen los de aproximación como el vehículo. Ahora vemos desde el punto de vista estructural, ¿qué pasa con ese bache? Que desarrolla su función. Pueden culpar al ingeniero que estuvo a cargo del puente. Va la llanta, ¿sí? Con cierta rigidez que es la que produce el pavimento. El pavimento tiene, digamos, hablemos de este lado, tiene una rasante, subrasante, capa de rodadura y relleno y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven en el hermoso pavimento? A todo ese conjunto de capas se le llama estructura del pavimento, ¿sí? La estructura del pavimento, ahora veremos desde el punto de vista estructural, tiene cierta rigidez. O sea, recibe los ejes equivalentes que se corresponde y lo distribuye. Pero es porque ya en conjunto con un módulo de elasticidad aceptar, se deforma. Un pavimento flexible, es natural que se deforma, tiende a deformar. Entonces, cuando deforma, distribuye cargas hacia sus bases y las partes. Eso está bien.
El problema es de que cuando la llanta deja de tener esa distribución, una llanta normal en una estructura de pavimento va a generar más o menos un bulbo de presión. ¿Sí? Más o menos. Uno corregirá el espacio en los pavimentos. Pero generalmente va distribuyendo un área de contacto más grande. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si ustedes necesitaban distribuir esta cantidad de fuerza, la que sea? Bueno, ustedes un valor de 100. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa si ustedes a esos 100 les quitan área? Eso sí, tienen que recaer en esta parte. ¿Sí? Este tipo de partes de impresión pasaron de ser distribuidos en más área a poca área. ¿Y por qué pasó? Esto es probablemente cuando de 22 al estribo, que es lo que ustedes pueden ver acá. Entonces llega un punto donde se queda sin dónde distribuir el pavimento. Hasta aquí. Entonces tiene un paso más, o sea, ya la fuente de no puede recibir el esfuerzo. Entonces la fuente recibe que uno siente el cambio, el empujón y la llanta. Refuerzo, tiene una losa. Entonces, ¿qué es lo que hace una losa? Trata de generar un enlace entre las dos para que, digamos, si mi impresión venía de cierta manera, entra en mi losa, y mi losa pues ya entra un poco más regular. Incluso los estribos tienen una pequeña muestra o un soporte para la losa, para que la losa retransmita al estribo antes de que llegue la llave. Eso es un punto de vista. Pero hay que saber hacer. Hay que saber hacer. Entonces, normalmente los puentes sí o sí deberían de llevar losa. O sea, si ustedes quieren que su puente dure muchos años, lleven eso. Parte de las estrategias para que sea un puente durable. Segundo, regresamos al tema de los estribos. No solo está la presión pasiva activa de los de la carga hidráulica, perdón, vehicular, sino que también debería de existir la contención natural del suelo. Muros de contención no nos vamos a ver muros de contención. Muro de contención, algunos seguramente lo sabrán, pero las presiones están distribuidas activas y pasivas, ¿sí? Y aparte las que son debidas a sobrecargas. Antes de ver estilos, vamos a ver muros de contención. Porque igual necesito explicarles para que se transformen en un estilo. Pero, lógicamente, aquí se pueden dar cuenta que si hay un relleno, el relleno va a empezar. Eso no puede pasar. El estribo sí o sí tiene que estar complicado. Porque si los estribos se vencen, a quien afecta es a la superestructura. ¿Sí? Entonces, sus apoyos en los estribos sí o sí deben de estar derechitos, todo el tiempo plomeados, etcétera, etcétera. Entonces, es una estructura que, como les repito, casi no se ve, pero es una de las que más sufre o más demandadas está. Incluso más que el tablero. Porque al final, todo el tablero va a recibir toda la carga distribuida, todo su longitud y el estribo va a contra nosotros. Ahí medio resumido. Entonces tenemos nuevamente dentro de la subestructura de los de aproximación, tenemos los apoyos, que es ese punto de contacto. ¿Qué pasará si yo literalmente coloco una viga fundida sobre una viga cabezal fundida y tengo esa cantidad de ciclos repetitivos de carga-descarga o de formación de la viga? Una de las dos se va a terminar agrietando. Generalmente es la de menor iones. Va a ser la viga fuera. Entonces uno no quiere inducir esas fallas a su viga. Por lo tanto, siempre los apoyos deberían de ser a través de neoprenos o cauchos o pasadores. Ya les vamos a ver. Luego tenemos lo que es la estructura del estribo, que es un muro pantallas, generalmente se le llama muro pantalla, o contención, o cortina de contención, a veces le dicen cortina. Luego tenemos la cimentación, obviamente si tenemos un muro que tiene pines, tenemos una cimentación, puede ser zapatas, puede ser pilotas. En puentes sí se usan mucho pilotas, porque si uno está a la par de un río, el nivel freático usted lo van a encontrar excavando, con una pala, o sea, en menos 20 litros, a 20 centímetros, pero no van a encontrar. Así como digamos que si este relleno nosotros lo vemos en planta, uno debería de, si esta es mi línea de carretera, uno trae, digamos, hablemos de curvas de nivel, ¿sí? Vemos las curvas de nivel,
Y aquí se empiezan a acercar, porque estamos empezando a adquirir más nivel de resalto. ¿Sí? Ahora entender. El problema es de que si el río pasa más o menos en este sentido, ya quedamos en que vamos a ver otro relleno, ¿verdad? Para que este punto esté a un nivel de 2.21. Y aquí digamos que podemos estar a los 2.20 que hablamos hace rato. Sí, aquí está hablando esto es el nivel del mapa. El problema está en que si ustedes empiezan a rellenar, se encuentran el río les deja acabando. Pero entonces es mejor, ok, yo llegué a mi borde de río con mi sección hidráulica, que fue lo que ocurrió, entonces mejor yo me cubro. ¿Cómo me cubro? A través de aletones. Entonces, si este es mi estribo, es decir, este rectángulo, ustedes ven aquí con un ancho de, no sé, digamos 40 centímetros, los 40 se refleja. Aquí tengo mis dos estribos que son este y este. ¿Sí? Pero, para poder contener ese suelo, necesitamos que pueda cubrir todo este relleno, necesitamos una contención similar a esta. Es ahí donde nacen los aletones. Los aletones tenemos el aletón 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces los aletones, generalmente los puentes tienen 4%. Tenemos raro que no tengan uno. Normalmente estos aletones están en función al relleno. Muchos tienen que ver el tipo de suelo que vamos a utilizar. Eh, Pueden hacer también aletones a 90 grados. No hay ningún problema, ¿no? Solo que la presión del aletón hace que cuando alguien hace este tipo de aletones, así literal, para bien después a la hélice, ¿antes qué era? Sí, yo recuerdo que le. Longitud de curva creo que le dijeron muy palos. No recuerdo el punto. Pero la línea central, pues es la que va marcando la posición de la carretera, obviamente. Por eso se llama línea central. De ahí para cada lado saco mis carriles, ¿verdad? Si alguien hace muros de contención en 6 centímetros, a ustedes cuando vayan a la carretera de ver que es un buen ejercicio, entonces no pueden parar para despejarse. Así que antes de hacer esa campaña, van a aprender mucho de puentes que estén construidos. ¿Sí? Eh, a ver, sin ir tan lejos, tal vez el puente que está en las Américas, abajito de la Beso, ese tiene aletones considerablemente grandes porque contiene toda una razón. Y esos están en 90 porque aquí necesitaban meter el carril, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama ese puente? ¿Puente de las Américas? ¿Sí? ¿No? Eh, Hay otros puentes como el trailer de Vía Grecia, ellos sí tienen la contención en este sentido porque luego tienen una tierra armada pues, para poder la razón y ahí se puede ver en el caso. Pero nuevamente, cuando ustedes están en las partes del puente, les cambia la ideología o la forma de ver puntos, ya no lo van a ver igual, va a ser diferente. Bueno, eso es en cuanto a estribos, y si tenemos todavía estructuras intermedias, estas se les llaman pilas intermedias. Las pilas, antes, hace muchos años, todavía se podían colocar en pilas de una sola columna. ¿Sí? Entonces, esto lo que generaba era un efecto que pues, tenía la pila central. Les hablo de diámetros de 2, 3 metros, 4 metros de diámetro, una columna, una cosa más así. ¿O sí? Y encima, digamos que tenían el martillo, sí, martillo, o viga de apoyo, ¿sí? Y que esta era la que recibía las vigas de los puentes o los tableros. Entonces ahí, en ese martillo, uno podía decidir si uno quería hacer una isostática o isostática o hiperostática. Bueno, es decir, si uno cortaba el punto, lo hacía dos, o hacía uno solo, pero con una terreno, ¿verdad? Pues, por eso que cambian los diagramas de momento. Entonces, estos martillos, antes cuando solo tenían una columna, el problema es de que si ustedes tratan de darle, por ejemplo, analizamos esto ante sismos, eso se comporta como un péndulo invertido. El R es de 1.25, según ASC. Es un número invertido. Tiene que haber una número por tanto de sismo, y no solo la analizadora, por eso va a ser por una de esta forma, pero no va a variar.
Luego se dieron cuenta que también dejaban a un lado lo que es la redundancia. Entonces, digamos que redundancia, para que yo creo que a algunos se los he dicho, pero en cuanto a redundancia, especialmente en puentes, ¿qué quiere decir? Si una columna falla, la idea es que caiga otra, para que no se... A lo mejor, por ejemplo, así como el proyecto de la CA2, ahí es ampliación de carriles. En realidad el proyecto se llama mejoramiento, rehabilitación y ampliación a 4 carriles del tramo total de la CA2. Entonces, esto lo que quiere decir es de que muchos puentes iban a tener, perdón, muchos tramos iban a tener en su sentido de 2 carriles en un sentido, pues obviamente su puente, y separado van a tener a la par el siguiente puente. Entonces, eso es una redundancia de las mejoras que hay por varias razones. Si se da un puente, tienen el otro. Entonces, solo se inhabilita un sentido, que es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Entre eso que aquí ya se terminó. Y pues mientras se termina de reparar el otro, o se le da mantenimiento al otro, está habilitado, sí, obviamente genera tráfico, por supuesto, ¿verdad? Pero debería ser temporal, y de poco tiempo, para no afectar y que no haya mucha pérdida de dinero. Pero, ¿qué pasaba si, digamos, los 4 carriles, o sea, los dos lados estaban aprobados a una sola columna y esa columna fallaba? Se queda inhabilitada la luz. Eso es una poca redundancia. Entonces, hoy en día se trata de manejar por lo menos 2 columnas por tema de redundancia en cuanto a las pilas. Muchos pasos a desnivel eh, han tenido este cambio porque sí sucedía mucho y muy frecuente eso. Si no vean como el año pasado, en Ciudad de México hubo un problema relacionado a eso, falta de redundancia. Obviamente con el cálculo de todo ello y mucho más, pero eso generó un colapso en cadena y trompas. Un cantidad de pérdidas de vidas impresionante sobre ese viaducto que está sobre toda la Ciudad de México. Un consejo les puedo dar es traten de aprender de los errores de los demás. O sea, eso es bueno, les va a ahorrar a ustedes dinero. Ahora, si estas pilas están sobre un río, es una forma de pensar que ahora está tratando de cambiar un peligrólogo, el hidráulico, como Caminos, que es uno de los mayores clientes de puentes acá en Guatemala. Es todo el tema para Caminos, porque son operadores promocionales. Es parte del ministerio. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Ya no colocar pilas intermedias porque regresamos al concepto del 100 metros cuadrados. ¿Qué pasará si yo, porque digo, fíjense que yo no voy a poner 10, tengo 25, si me acabo de 12.5 metros, por decirlo sabes? Va, no tengo que no. En la clase también aprendí que le puedo meter aquí una columna. Se puede hacer. Ahora bien, la idea hidráulica, en este punto, pasó de ser de 100 metros cuadrados a ser 2 fragmentos, donde pues, todo este rectángulo se puede ocupar. Entonces, meter pilas intermedias o elementos dentro del río, lo que hace es reducir mi área hidráulica. ¿Sí? Entonces tengo que crecer un poco más el puente, ya me meto a otros efectos de mecánica de fluidos, por ejemplo. Cuando tengo muchos apoyos intermedios, generalmente el agua produce una pendulación que en plantas, digamos que si yo tengo acá ese apoyo que va a ser de este lado, normalmente el agua cuando viene circulando en este sentido y encuentra una espina de estas, lo que genera aquí es un como remolinado, ¿sí? Y eso mismo se acaba en el semana pasado. Ya es bien complicado controlar eso. Hay formas de disipar eso, sí, pero ¿para qué meterse a más problemas? Ya, pues sí, tanto, es un problema bien bonito. No busque más, ¿verdad? Y básicamente eso sería en cuanto a los elementos a grandes rasgos de los puentes. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta?